eh, yo no voy a dejar de jugar los sábados en la tarde porque tú quieras. Porque entonces los amigos le hacían burla porque la mujer él lo dominaba, porque él hacía todo lo que su esposa quisiera. Entonces él tenía que ser fuerte delante de la gente, fuerte delante de sus padres, fuerte delante de sus amigos, fuerte delante de la sociedad. Entonces él no sabía el daño que estaba haciendo a su esposa, a su hijo. Hola, soy Catalina Patiño, pastora del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Hoy vamos a hablar con una pareja que reconoció el papel de Dios en la recuperación de su matrimonio, Enrico y Roxana. Muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa Palabra de Vida. Yo sé que ustedes tienen un testimonio precioso de la restauración de su matrimonio y sé que muchas personas que nos están escuchando y viendo en este momento van a tener una esperanza si están pasando una situación como la que ustedes vivieron. Roxana, cuéntame cómo comenzó todo. Bueno, nosotros nos conocimos hace 16 años y tuvimos casi 5 años de novio, luego nos casamos, vamos a cumplir el próximo mes 11 años de casados. En esos 11 años hemos, bueno... Ha habido de todo un poquito, muchas cosas de uno, pocas de otro, pero tenemos un resultado hermoso que son 2 hijos, una niña de 7 años y un niño de 9 años. Y una experiencia increíble, donde Dios nos ha permitido aprender de las cosas malas que hemos vivido, que para nosotros son malas, pero porque nos cuestan, porque nos duelen. Ok, entonces ustedes se casaron y todo al parecer estaba bien, pero ¿cuándo comienzan los problemas? Los problemas empiezan en un momento que acontecía cosas importantes en nuestra vida. Ella empezó en un trabajo que era visitador médico. Ese tipo de trabajo consume mucho tiempo en la persona y empezamos a alejarnos. Empezó a molestarme un poco la situación de que no la veía, de que estaba lejos, de que yo estaba en mi trabajo también y hubo un distanciamiento. Un distanciamiento, sí, un alejamiento, que esa era una alerta de que el matrimonio había un roce, había algún problema. Yo empecé a decir cosas por momentos de locura, de malestar, por no ser el esposo que debo ser. Y hubo un roce. Estos momentos eran de que yo le decía
por ejemplo, que no soportaba que ella ganara más dinero que yo, o que no soportaba que no estuviera en la casa, que siempre tenía que hacer yo cosas solo, que en ese momento, bueno, nos alejamos un poco, empezó el distanciamiento y vino la separación. Una separación un poco difícil. Cuando tú dices separación, ¿es que ya estaban en dos casas diferentes o separación Hubo un en momento, el mismo hubo hogar? un proceso, Ujú. ese proceso duró un año, en el cual yo estuve durmiendo en un sofá en la casa. Eso fue un momento difícil en el que yo la veía, yo no quería pasar por eso, pero es una etapa de ese proceso que tuvimos que vivir. Roxana, ¿y tú qué piensas acerca de lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, sin embargo, para llegar a ese momento sucedieron muchas cosas, como por ejemplo cuando nosotros nos casamos, mis amigos eran sus amigos y los quiero muchísimo porque son mis compadres y los quiero, son parte de mi familia, pero yo me alejé de muchas cosas de mi vida. Y entonces no es culpa de él, es mi culpa por no poner mis límites. Y yo quiero decirle a muchas personas, muchas mujeres que quizás se sienten de esa manera, de que es que cuando nosotros nos casamos debemos poner límites, nosotras las mujeres y ellos como hombres. Qué importante es poner límites. Poner o sea, que los tú crees que límites. si se hubiesen puesto los límites desde Sí. el principio, nada de esas cosas hubiera Sí, sucedido. porque mira, fíjate que límites de muchos aspectos, hay que poner límites con la familia. Si es un matrimonio, es de dos. Y Exacto. con Dios, con tres personas, cosa con tres, Ajá. de tres. No es que papá, mamá, la suegra, el suegro, el hermano, el perro, el gato. No. Somos nosotros quienes tenemos que aprender. Y lamentándolo mucho, muchas veces no aprendemos de lo bonito, sino de lo difícil. Y eso es parte de. Entonces, en nuestro caso, Enrico le gusta el soccer, a Enrico le gusta el softball, le gusta Todos los deportes. todos los deportes, y él practicaba todos los deportes y yo lo acompañaba y no me molestaba, pero entonces nació Enrico. Tu hijo. Entonces yo empecé a ir con Enrico, pero a los 10 meses de tener a Enrico salí embarazada de Isabela. Ya yo no podía ir a los juegos a ver a Enrico jugar con Enrico. Yo embarazada, yo corría más que él, porque yo tenía que correr atrás del niño y con mi barriga. Entonces yo dejé de ir a los juegos, ya dejamos de compartir, porque entonces el trabajo Wow. más la actividad que Enrico hacía, y ya cuando él llegaba en la noche yo estaba muy cansada. Qué importante es identificar esos momentos en los que cada uno va cogiendo su camino. Y no va a ser como, espérate un momento, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a hacer esto o lo otro, vamos a negociar. Entonces yo le decía eso y Enrico me decía, yo no voy a dejar de jugar los sábados en la tarde porque tú quieras. Porque entonces los amigos le hacían burla porque la mujer él lo dominaba, porque él hacía todo lo que su esposa quisiera. Entonces él tenía que ser fuerte delante de la gente, fuerte delante de sus padres, fuerte delante de sus amigos, fuerte delante de la sociedad. Entonces él no sabía el daño que estaba haciendo a su esposa, a su hijo y a la bebé, a todos. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Enrico, ¿y cómo te sentías tú en ese momento? O sea, ¿querías agradar a la sociedad y no estar con tu esposa? Era más que todo, sí, costumbres que uno tenía antes del matrimonio y que uno no se da cuenta que el matrimonio es algo importante. Y como dice la Biblia, si tú te vas a casar, te vas de tu casa, cuando te vayas con tu esposa, son ustedes dos y se vuelven una sola carne. Wow, tú tocaste un punto supremamente importante, pero vamos a hacer una pausa y regresamos en Palabra de Vida.
Continuamos hablando con Enrico y Roxana sobre el giro que Dios le dio a su vida matrimonial. Enrico y Roxana, en el segmento anterior ustedes nos estaban contando cómo llegaron a esos problemas. Vimos que uno de los factores importantes es que se empezaron a distanciar el uno con el otro. Por un lado, tú estabas agradando a la sociedad, agradando a tus amigos, queriendo tener las mismas actividades que tenías antes, pero tú tenías a tus niños y pues era un poco complicado. Entonces esto se fue agravando poco a poco. Creo que es importante que nos dejen saber cómo ustedes buscaron ayuda o qué hicieron frente a estos problemas que estaban teniendo. Cuéntame, Roxana. Ok, bueno, nosotros comenzamos queriendo entrar al encuentro de matrimonios con Cristo. Yo quería entrar y Enrico no quería entrar. Hasta que llegaron los problemas bien difíciles, que fue porque yo comencé a trabajar, como Enrico lo mencionó en el corte anterior, yo comencé a trabajar y yo comencé a ganar más dinero que él y había mucha inmadurez tanto de parte de él como de mi parte, porque no supimos llevar esa situación y entonces, de hecho, él me dice a mí de que se va a ir a Argentina por 2 años porque él no soporta que yo gane más dinero que él, se iba a estudiar. Que hubiesen sucedido 2 escenarios muy diferentes. Si él se va a estudiar por crecimiento, yo lo apoyaba. Exacto. Pero él se iba porque no soportaba que yo ganara más dinero que él. Eso liberó, le soy sincera, un monstruo dentro de mí. De que ya a mí no me importaba matrimonios en Cristo. Ya yo no quería hacer eso. Pero lo hicimos porque él lo quiso hacer. O sea que cuando tú querías, él no quería, y cuando él quiso, entonces sí, tú no querías. Lo hicimos. Lo llegaron a hacer. Lo hicimos, fue una experiencia inolvidable, sumamente hermosa, y yo quiero agradecerle a todas esas personas que hoy en día son mi familia, pero yo no hice ese encuentro de matrimonios con Cristo con mi corazón abierto. O sea que ustedes recibieron la información, pero no la pusieron en práctica. Así es. Así es. ¿Y qué pasó después? Entonces, bueno, Enrico se fue. Ah, llegaste a irte. Sí, yo llegué a irme. Yo recuerdo bien, me fui y llego allá a Argentina, me preparo para empezar los estudios. Pero entonces yo me fui con rabia, me fui con toda esa amargura que tenía dentro. Y yo llego allá y cuando empiezo mi caminar por allá, empiezo a encontrar apartamentos para vivir, empiezo los estudios. Pasados unos días yo empiezo a sentir la falta de mi familia y empiezo a sentir que me hablan y me dicen que no están ellos, pues que yo siento como me habla Dios y me dice, no, tú no estás en donde tienes que estar, tú te equivocaste, tú tienes que corregir porque va a ser muy tarde después. Y yo empiezo a llamar a mi esposa y a explicarle lo que había sucedido. Pero como no estábamos sincronizados, no había aquella comunión que teníamos que tener, siempre una respuesta mía era diferente a una respuesta de ella. O si ella tenía una respuesta, yo también decía que era diferente, nunca estábamos de acuerdo. Después de eso, yo a la semana y media, 2 semanas después, yo regresé a Venezuela. Regresé, ella me decía que no regresara porque ella tenía la molestia también y que si regresaba iba a ser diferente, no íbamos a poder seguir la relación. Divorciado. Ese fue el punto de quiebre de la relación. Después de allí fue un poquito más difícil, seguimos intentándolo hasta que ya hubo un momento que ya decidimos cada quien tomar su camino. Pero nunca buscamos la solución verdadera. Intentamos, pero en la amargura no encontramos la solución verdadera que era Cristo, que era conseguir el camino correcto. ¿Y cómo llegan ustedes a Casa Cristiana? Bueno, ya nosotros después de que nos reconciliamos, el año siguiente nosotros nos vinimos a vivir acá, también por circunstancias que sucedieron allá, ya pues que no tienen que ver con el matrimonio, nos tuvimos que venir a vivir en Estados Unidos. Y esa separación con la familia, todo lo que conlleva el comenzar de cero, comenzar de nuevo, me dio una tristeza muy grande a mí.
una depresión muy grande que ya, o sea, imagínense que ya nosotros aquí, después de tanto de que ya nos reconciliamos, vivimos, pusimos límites, pasamos por todo ese proceso, aquí igual continuaron los problemas. Porque sí, bien es cierto que aquí es difícil comenzar. Este es un país de que o te separa o te une más. Y a nosotros, quizás como mucha gente que ha pasado por esto, nos estaba separando. O sea, ya no y eran más mi depresión. Ya no eran solamente los problemas que habían quedado tal vez ocultos, que no se habían resuelto dentro del matrimonio, sino era la situación de la depresión, la situación que estaban viviendo en un país nuevo y que todas las cosas eran nuevas. Entonces, ¿ahí fue cuando tú llegaste? Entonces, ya tenemos problemas nosotros dos y mi amiga me dice que si yo quiero tomar una terapia, pues para que me ayude. Yo le dije, claro que sí. Sin pensar, yo pertenecía a otra religión y sin pensar, religión que respeto y me ayudó muchísimo y me hizo crecer también. Y que lo pudiéramos decir tal vez que era una religión, pero no habías tenido un encuentro personal con Cristo. No, y no es cuestión de religión. Exactamente. No es cuestión de eso. Entonces, venimos para acá y nosotros, vengo con Enrico, o sea, la terapia era para los dos y venimos y nos encontramos a todo esto y estaban ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. No se retiren porque este testimonio se pone cada vez más interesante. No importa cómo trabajes, no importa cómo te sientes, no importa la mala noticia, no importa lo que tengas, cómo te prepares. ¿Sabes lo que importa? Que el tamaño del problema no es un problema para Dios. Continuamos hablando con Enrico y Roxana sobre el giro que Dios le dio a su vida matrimonial. En el segmento anterior estuvimos hablando el momento que ustedes llegaron a buscar terapia. Cuéntanos, ¿qué sucedió? Bueno, llegamos a recibir terapia y pues sí muy cerrados porque nosotros lo veíamos como una cuestión de religión. Y sobre todo Enrico llegó así como bien cerradito, ¿no? Llegó. Luego la que se puso así fui yo. Y en la terapia nos ayudaba muchísimo, pero yo empecé una lucha increíble dentro de mí. Yo estaba peleando con Dios, porque a pesar de que yo le pedía a Dios el camino, que me mostrara el camino para yo poder estar bien, pues mi familia bien, mi esposo bien, yo me hice resistente a eso. Nosotros veníamos a la iglesia y yo no quería venir, pero Enrico me decía, vamos, vístete que vamos a la iglesia. O sea, sí, definitivamente sabemos que cuando el Señor quiere hacer algo en un matrimonio, también hay una oposición espiritual, pero mira, qué bueno que tú te paraste como sacerdote y dijiste, vamos. Fue algo importante porque cuando yo llegué a la iglesia no era así. Cuando llegamos acá, el primer día me recuerdo que nos atiende una persona y aparece el pastor Patiño. Me recuerdo muy bien y yo le digo, hola, ¿cómo está? Y él me dice, bienvenido, con mucho amor. Y yo le digo, nadie va a cambiar la religión que yo tengo ahora mismo. Sí. Nadie me cambia, le dije yo. Y a estos días, a la hora de hoy, es diferente. Yo ahora sí soy cristiano, ahora creo en Dios, completamente, en Cristo. O sea que básicamente el punto es que ustedes antes tal vez conocían la teoría, pero no habían entregado su corazón realmente, no le habían dado la oportunidad a Dios de transformar su corazón. ¿Y sí. ¿Qué sucedió después? Entonces, bueno, comenzamos, seguimos esa lucha hasta que yo dije, ya no voy a seguir luchando ya con Dios. Y pues
yo dije, voy a hacer un pacto contigo. Yo lloraba todo el servicio, yo lloraba hasta que dije, ya no voy a luchar más contigo, Diosito, que sea lo que tú quieras. Y cómo ha transformado Dios nuestro matrimonio, nuestro corazón. Comenzamos a hacer Salva tu Familia, que fue realmente una bendición para nosotros, porque entendimos muchas cosas, las diferencias de Enrico, o sea, del hombre y de la mujer, o sea, tantas cosas de cómo llevar. Nosotros tenemos una anécdota espectacular con un tema que es el egoísmo, el orgullo y el perdón. Nosotros tuvimos como 2 meses. En ese tema, O 2 meses 3 meses. trabajándolo, porque eran muchas confrontaciones, porque es un tema que te confronta y te ayuda, como decía ella, que o te une más o te separa, pero el fin es la unión, y logramos compaginar todas esas diferencias que teníamos y conocernos mejor. Es poderosa esa parte del curso de matrimonios, porque internamente uno no sabe qué está pensando la otra persona, o tú piensas que estás actuando bien y no lo estás haciendo. Te ayuda a conocer el temperamento de tu esposa o el temperamento de tu esposo, el carácter, cómo trabajarlo, y eso de verdad que nos ha ayudado muchísimo. O sea que eso fue realmente una gran herramienta de Dios para que su matrimonio fuera restaurado. Sí, y sobre todo nos enseñó a orar, nosotros no sabíamos orar, y nos falta muchísimo, ¿verdad, mi amor? Por aprender, pero aprendimos a orar. Bueno, pero lo más importante es que Dios pudo hacerlo, pero cuando ustedes le abrieron su corazón, porque fíjense que una de las cosas que veíamos era que cuando uno quería, el otro no quería y no se podían colocar de acuerdo, pero siempre hay que buscar una restauración, siempre hay que buscar la paz, y entonces saber que todo es posible con el Señor. Roxana, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando en este momento y que están pasando por una situación difícil en su matrimonio? Yo les diría que la clave del éxito para una relación no es esperar de que tu esposo o tu esposa sea perfecta, de que sea un matrimonio sin problemas, que todo sea color de rosa. Yo pienso y siento con todo mi corazón de que todo matrimonio debería tener diferencias, pero nosotros tenemos que aprender a resolverlas. Nada es perfecto, solamente Dios. Entonces no esperemos nada perfecto. Entonces yo les pido que por favor, si están pasando por esta situación, confíen primero en Dios. Y como dice Filipenses 6:4, no nos afanemos y solamente oremos por esa situación. Y que recuerden, así ustedes se reconcilien, todo pase, toda esa tormenta pase, van a venir de nuevo los problemas, toda la vida, hasta que estén bien viejitos, van a venir los problemas, pero sepamos vivir con esos problemas y resolver esos problemas. O sea que la clave estaría en una búsqueda constante con el Señor. Y tú, Enrico, ¿qué le pudieras decir a aquellos hombres que nos están escuchando en este momento? Siempre vemos las cosas en el machismo, porque es lo que nos enseña la gente, es lo que nos enseña la crianza, la sociedad. Es la parte difícil de poder afrontar ese cambio y encontrar a Cristo. Deberíamos ir más a la Biblia, a la oración. Encontrar la comunión con nuestra pareja es importantísima. Siempre tener presente que Dios es la cabeza de uno como hombre y uno es la cabeza de la esposa. Y uno tiene que tener a Dios siempre en el hogar para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas de buena manera, para que todo salga bien. Mientras uno lo deje todo en Cristo, uno va a ser fuerte y va a tener esas bendiciones que Dios nos está dando ahí, que esperamos de Él en ese momento. Él nos va a bendecir todo el tiempo. Qué importante es tomar responsabilidad por los actos. Qué importante es reconocer, porque yo creo que ahí está el punto de partida. Muchísimas gracias por su testimonio. Yo sé que va a ser de mucha ayuda a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Gracias por compartirlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa.
Si este programa ha sido una bendición para tu vida, llámanos o escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Ahora, permítenos orar por ti. Padre, te damos gracias por todas aquellas personas que nos están escuchando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu restauración, porque sabemos que tú sanas a los matrimonios. Y te pido, Señor, que todas aquellas personas que tienen problemas o circunstancias en sus matrimonios, tú le des la salida, Señor, y les muestres el camino. Padre, que tú los ilumines, Señor, y les reveles tu palabra, Señor, y que en obediencia ellos puedan seguir, Señor, hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.